Bien, estamos en el despacho presidencial con el presidente de la Nación, Javier Milei. Gracias, presidente, nuevamente por recibirnos, muy amable. ¿Cómo está en este momento usted y el gobierno puntualmente después de lo que fueron 10 meses de gestión, de quienes pronosticaron que en abril no llegaba o se caía todo? Bueno, los que, por ejemplo, estaban comiendo pochoclo esperando que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso, ¿no? Pero bueno, imagino que deben tener reservas de la de los guardapolvos para seguir comiendo pochoclos. Pero digo, al margen de las humoradas, nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Nosotros recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo. Recordemos que en 1975, cuando estalla el Rodrigazo en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la tasa de inflación de niveles del 30% salta al 180%, es decir, se multiplica por 6. Si usted hace eso para lo que veníamos en el caso argentino, es saltar a niveles de inflación del 1200, y dado que el desequilibrio era el doble, eso era un piso de 2400% de inflación. No solo eso, sino que además teníamos un desequilibrio en el Banco Central que era peor que el que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Y recordemos que eso implicó que en el año 1989 la inflación fue del 5000%, con Alfonsín abandonando, huyendo del gobierno directamente. Y por otra parte teníamos un desequilibrio en el plano social con indicadores que eran peores que los del 2001. Si usted conjuga todo eso, si todo eso hubiera estallado de manera simultánea, hoy estaríamos hablando de niveles de inflación del orden del 15.000 a 17.000%. Estaríamos con más del 90% de pobres y 50% indigentes. Ahora la pregunta es, ¿eso podía ser posible? Sí, la verdad que sí. Había un indicador que rompía los ojos, que era la inflación. Básicamente en la primera semana de diciembre los precios viajaban al 1% diario, lo cual es equivalente al 3.700 anual. En la segunda semana eso se aceleró al 7.500% anual. Y si usted toma el índice de precios mayoristas del mes de diciembre, que dio 54%, eso anualizado da 17.000. Y si usted se fija, el último indicador de los mayoristas fue del 2%. Eso anualizado es cerca del 28%. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hemos bajado la inflación de niveles del 17.000 al 28%. ¿Y va a seguir bajando? No tenga dudas, no tenga dudas. Pero quiero comentarle algo muy interesante de este proceso de desinflación nunca visto en la historia argentina. En primer lugar, porque no hubo una hiperinflación previa. Una de las cosas que facilita la hiperinflación es la licuación de activos. Por lo tanto, después la recomposición y la estabilización es mucho más fácil. El segundo tema es que además no hubo expropiaciones, no hubo un plan Bonex. No hubo un default de la deuda del Banco Central o cosas por el estilo que, digamos, bajara la presión sobre la política monetaria. No solo eso, sino que además no hicimos controles de precios, no fijamos el tipo de cambio y además hicimos recomposición de precios relativos. Nosotros en todo este proceso además estuvimos subiendo las tarifas porque estaban pisadas en el gobierno anterior y hoy básicamente las tarifas cubren más del 80% del costo. Por lo tanto, haber hecho todo esto en este lapso fue, digamos, verdaderamente increíble. Es decir, no hay registro histórico de haber hecho algo de esas características. Por lo tanto, en materia inflacionaria, que fue uno de los elementos por los cuales la gente nos votó, digamos, estamos cumpliendo a rajatabla. Te digo más, la inflación minorista en el 3,5%, si uno toma que la inflación inducida del programa, que tiene que ver con la devaluación, digo, lo que se llama el crawling peg, y lo que tiene que ver con la inflación internacional, la inflación estaría viajando aproximadamente al 1% mensual, que es la inflación pura del programa. Eso es el 13% anual, es decir, con lo cual de acá para adelante la inflación va a seguir bajando. En el último mes se ha manifestado
deflación en productos importados y también se está viendo en las últimas semanas deflación en alimentos. Además, si vos tomás en términos de canasta básica, la inflación del último mes fue del 1,7%. Esto es muy importante porque pega muy fuerte sobre lo que se llama la línea de indigencia y la línea de pobreza. 18 el año que viene podría ser la inflación del 2025. Nosotros no hablamos de proyecciones, o sea, las podés hacer básicamente como un escenario para tener un orden de magnitudes, pero en principio a mí no me gusta hablar de proyecciones. Digamos, la economía es la ciencia de la acción humana, por lo tanto, si yo te digo, ¿qué vas a estar consumiendo vos de acá a 15 días? No lo sabés. Bueno, imagínate si tengo que hacer la proyección para 47 millones de argentinos a lo largo de todo un año. Es una quimera. Vos podés tener idea de cómo... Nosotros básicamente lo que trabajamos es con hipótesis de escenario y en función de eso nos vamos moviendo. Las proyecciones y esas cosas se las dejo para los que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Pero entonces, si vos te fijás, en el plano monetario la inflación verdaderamente está bajando mucho. La inflación del programa se está limpiando, que es un tema muy importante que lo resalto todo el tiempo, que es la diferencia entre la inflación observada y la inflación, digamos, inducida por la devaluación y la inflación internacional, porque cuando esa inflación sea cero, quiere decir que el sobrante monetario de la economía desaparece. En ese mismo contexto lo que vos vas a ver es que la base monetaria en el formato tradicional se va a parecer a la base monetaria amplia, es decir, van a desaparecer las LEF y las LECAPs, todos esos elementos que hoy están dentro del balance de los bancos y que son deuda, digamos, con el Tesoro Nacional, y al mismo tiempo van a desaparecer también otros problemas de stocks que tenemos en el balance del Banco Central. Por lo tanto, se termina el sobrante de dinero en la economía y eso permite que vos abras el cepo aún sin tener dólares, porque no hay pesos para que te ataquen. Es más, te digo más... Es una pregunta recurrente. ¿Y cuándo sale el cepo? ¿Y cuándo sale el cepo? A ver, el cepo nosotros lo vamos a abrir. Digamos, yo soy liberal libertario. No hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos. Ahora, yo no estoy dispuesto a salir a cualquier precio. Una de las cosas que yo sigo sosteniendo es que muchos, en especial el kirchnerismo, consideraba que nosotros no éramos liberales libertarios, sino que creían que éramos liberales libertarados. ¿Por qué? Porque creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día. Y fíjate lo que pasaba. Vos tenías la deuda, por ejemplo, remunerada del Banco Central, que eran 4 veces la base monetaria. Y que de tenerla a plazos de 30, 60, 90, 180 y 270 días, el gobierno anterior la pasó a un día. Es decir, que nos podrían haber ejecutado, digamos, esas operaciones y en un día quintuplicarnos la base monetaria. ¿Te imaginas el desastre inflacionario que hubiera sido eso? Al mismo tiempo teníamos vencimiento de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos la deuda de la CIRA y los dividendos por 60.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa, mayormente con organismos multilaterales, por 25.000 millones de dólares. Imagínate si en ese contexto nosotros abríamos alegremente. Eso hubiera generado un desastre, era lo que ellos esperaban, y que para después sacar a las huestes peronistas, tal como lo hizo Duhalde con Alfonsín en el 2001-2002 para derrocar a De la Rúa, en ese contexto vos lo que hubieras tenido es que para fin del año pasado, o sea, digamos, inicios de nos hubieran derrocado, nos hubieran hecho hacer toda la parte sucia del ajuste, nos hubieran cargado todas las culpas a nosotros y hubieran matado definitivamente la idea de la libertad. Bueno, no le dimos el gusto. Hoy estamos muchísimo más cerca de salir del cepo. El saneamiento del Banco Central es una tarea enorme y reconocida internacionalmente como una obra verdaderamente propia de un cíclope. Pero eso no es todo, porque nosotros en el medio, para que te des una idea, Franco, nosotros haciendo campaña, nosotros dijimos que íbamos a pasar una motosierra. Se nos reían, decían que era imposible ajustar más que un punto del PBI y alguna base tenían, ¿no? Porque de 123 años, 113 Argentina tuvo déficit. Y los 10 que no tuvo déficit es porque estaba en default.
Consecuentemente, eso significa que Argentina ha vivido permanentemente con déficit. Y lo que decían que era imposible que hiciéramos en el primer año, nosotros lo hicimos en el primer mes. Y eso lo logramos sistemáticamente. Entonces, al mismo tiempo también hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. ¿Pero va a haber más motosierra? Sí, porque obvio. eso dijo Sturzenegger en el Sí, coloquio bueno, sí, habla de la motosierra profunda. Deep motosierra, sí, la motosierra no para nunca. En nuestro gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, digamos, la baja de gasto público está precisamente enfocada justamente para poder bajar impuestos. En ese contexto nosotros lo que te estaba diciendo de las reformas estructurales, nosotros hicimos una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem. Si uno contempla el DNU con lo que tiene que ver la ley bases, eso significa que hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, teniendo el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Entonces, y esos son elementos muy importantes de cara al futuro para lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Fíjate esto, por un lado tenés factores que hacen a la recuperación cíclica. De hecho, viene subiendo sistemáticamente la utilización de la capacidad instalada. En ese sentido, eso se explica por la mejora del salario real y por la mejora real de las jubilaciones. Eso está impulsando la demanda y está recuperando el uso de la capacidad instalada. ¿Hay una mejora en las jubilaciones? Porque el decreto y la polémica alrededor del veto y demás fue... Pero definitivamente hay una mejora en las jubilaciones. Si vos te fijás, ha crecido más que 10 puntos porcentuales por encima de la inflación. Y si vos lo tomás en términos de lo que hace a medirlas en dólares, se triplicaron. Sí, porque el anterior gobierno nacional y popular que tanto quería la gente dejó unas jubilaciones de $80. Pero también suben los precios. ¿Cómo está bien, pero digamos los precios que consumen, digamos, los grupos más vulnerables, o sea, crecieron mucho menos que la inflación. Porque de hecho todos los precios relativos respecto a la inflación, salvo lo de las tarifas, son los que menos subieron. De hecho, alimentos lo hizo muy por debajo de lo que es el caso de el propio índice de precios. Entonces, a lo que voy es, y no solo eso, porque esto es muy importante, porque salió el dato de pobreza, y el dato de pobreza está concentrado en el semestre. Y eso hay, por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano se hizo la desagregación por trimestre. Entonces lo que vos ves es que en el primer trimestre la pobreza salta a niveles del 56% y después en el segundo trimestre cae a niveles del 51%. Por otra parte, si vos tomás el trabajo que hizo Martín González Rosada de la Universidad de Itela, lo que ves es que al inicio de la gestión, o sea, entre diciembre y enero, la pobreza salta al 57% y hoy está en 49%. Es decir, acabamos de bajar 8 puntos porcentuales de pobreza. Esto no es un tema menor. Es decir, es más, yo te voy a decir algo, de acá para adelante solamente vienen buenas noticias. Y eso tiene que ver porque subió el salario real y esto tiene que ver porque mejoraron las jubilaciones. Otra cosa que también hace a la recuperación cíclica es el hecho de lo que se llama el ciclo de stocks. El ciclo de stocks, ¿qué es lo que pasa? Vos, para protegerte de la inflación, las empresas acumulaban bienes de cambio, mercaderías, justamente para protegerse de la inflación que se iba a venir cuando se liberaran los precios, ya que el anterior gobierno pisaba los precios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto se acumuló stocks. Entonces, eso lo que hizo fue profundizar la caída del producto en el primer trimestre porque hubo que liquidar esos stocks. Bueno, ahora hay una recuperación de stocks, por lo tanto, eso también te empuja para arriba el nivel de actividad. Usted explica todo esto económicamente y además lo ha dicho porque quiere que la gente entienda las medidas que va tomando, entonces por eso explica, digamos, cada cosa que fue pasando en la Argentina, porque, por ejemplo, el tema de tarifas, obviamente, para el que hoy paga un boleto de subte o de colectivo o el agua, le vino con un aumento y dice... Pero es más, le hago el contrafáctico. Si quiere, hagamos cero las tarifas. Ahora, la operación y mantenimiento y las inversiones de esos bienes requiere dinero. ¿Con qué lo pagamos? ¿Con qué lo pagamos? Usted me dice. Con inflación, sí. Que es lo que ¿Lo quiere pagar haciendo con emisión monetaria? Bueno, sí, digamos, eso es pagarlo con inflación. Sí. En el fondo,
cómo funcionaba. Por un lado, lo que me daba por el equivalente de $1 me lo sacaba por otro lado 2 pesos en impuesto inflacionario. ¿Pero cree que la opinión pública lo entiende eso? Que cuando paga más el colectivo, paga más el gas y la luz, dice, es así porque pero, Franco, si no de otra manera es 200% de inflación, Franco, como el año pasado. Franco, vamos por partes. Primero, no hay ningún impuesto más regresivo que el impuesto inflacionario. Es un impuesto que le pega con mayor violencia, entre 25 y 30 veces más fuerte a los que más nos tienen, a los más vulnerables. Por lo tanto, o sea, el impuesto inflacionario es una lacra, un cáncer, ¿sí? Lo que pasa es que es una forma de engañar a la gente. Pero usted, el impuesto inflacionario es tremendamente voraz.